declaración de fe es más que una lista de doctrinas, es una confesión de aquello que creemos, que defendemos y en el cual edificamos nuestra vida. Por eso esta serie se llama Nosotros Creemos. Y ya hemos estudiado que creemos en Dios y que creemos ¿en qué? En la Biblia, en la palabra de Dios. Y hoy llegamos a nuestra tercera declaración de fe, que es la condición humana. Quizás no es un mensaje así como que los milagros de Jesús o un mensaje como las bienaventuranzas de Jesús. No es un tema muy emocionante, por decirlo así. Pero nunca entenderemos la grandeza de la salvación hasta comprender la profundidad de nuestra necesidad. Si no entendemos qué salió mal con la humanidad, nunca vamos a entender por qué necesitamos un Salvador. Y con esto quiero saludar a todos los presentes y a los que nos ven en línea a través de puropoder.org. Allí usted se puede meter, ver todos los mensajes de las series anteriores que han sido de edificación a nuestras vidas y estoy seguro que para usted también. Amén. Dios les bendiga y que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén. Para los que no me conocen, mi nombre es Kane y como siempre les he dicho, estoy aquí para servir. Permítanme orar. Amado Dios y Padre Celestial, hoy te doy gracias por el gran privilegio que me das de enseñar tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que me ayudes, que me dirijas y que podamos todos entender lo que tú quieres hablar hoy, Señor. Que hoy toda tu iglesia, Señor, todos tus hijos sean edificados y que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Nuestra tercera declaración de fe es la condición humana. Creemos que Dios creó a Adán y a Eva a su imagen, pero ellos pecaron cuando fueron tentados por Satanás. En unión con Adán, todos los seres humanos son pecadores por naturaleza y por decisión. Están separados de Dios y bajo su ira. Y solamente a través de la obra salvadora de Dios en Jesucristo podemos ser rescatados, reconciliados y renovados. ¿Y cómo vamos a explicar todo esto? A través de 5 puntos el día de hoy. El punto número 1 es que creemos que Dios creó a Adán y a Eva a su imagen. Si usted ve allí, hay varias citas bíblicas. Son muchas porque cada punto está soportado, está sustentado con todas esas citas bíblicas. Así que le pido que tiene la opción de tomar una foto o ver el video como dijo el pastor. Génesis 1:26 dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Pero vivimos en una generación donde ya no se sabe quién es quién. La identidad del hombre está completamente confundida. El mundo dice que el hombre es un animal, que es un terian. El mundo dice que el hombre es una materia. El mundo dice que el hombre es un accidente, que es producto de la naturaleza, que el hombre vale por lo que produce, por lo que tiene o por lo que como es su cuerpo. Pero la palabra de Dios me enseña a mí otra cosa. Algo completamente diferente. Que tú y yo no fuimos creados por casualidad. No somos simplemente carne, huesos, células. Fuimos pensados, fuimos diseñados y fuimos creados por Dios. Génesis nos dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y la pregunta es, ¿qué es ser imagen de Dios? Significa que fuimos diseñados para reflejar algo de quién es Dios aquí en la tierra. No reflejamos toda su grandeza porque Él es infinito, pero sí reflejamos aspectos de su naturaleza, como lo es nuestra capacidad de amar, de pensar, de razonar, de crear, de distinguir entre lo bueno y lo malo, de sentir convicción, de vivir en comunidad. Eso lo reflejamos de nuestro Creador. Amén. Fíjense en esto. ¿Saben por qué nosotros tenemos una profunda necesidad de comunidad, de buscar amistad, de familia, de vivir en compañerismo? Porque la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo coexisten perfectamente. Por eso nosotros tenemos esa necesidad. De todo lo creado, la única parte llamada imagen de Dios somos nosotros. No son los océanos,
No es la tierra, no son los animales, no son los ángeles, somos nosotros. Dice 1 Corintios 11:7 que el hombre es imagen y gloria de Dios. O sea que no solo lo reflejamos, sino que también lo representamos aquí en la tierra. En la antigüedad, cuando un rey conquistaba espacios, terrenos, dominios, ellos establecían estatuas, banderas o algo que decía que eso era propiedad de ese rey. ¿Y qué les quiero decir con esto? Que así pasa con nosotros. Dios llenó la tierra de hombres y mujeres a su imagen y semejanza para mostrar su gobierno, para mostrar su autoridad y para mostrar su gloria. Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces afirmamos y creemos como iglesia que fuimos creados a imagen de Dios, ¿correcto? Amén. Y allí surge una pregunta. ¿Puede la gente ver a Dios a través de nuestras vidas? Si fuimos creados para reflejar a Dios, ¿qué imagen estamos mostrando nosotros hoy? Jesús resumió todos los mandamientos en dos: en amarás a Dios y amarás a tu prójimo. ¿Por qué? Porque cuando honramos al prójimo, cuando amamos al prójimo, honramos la imagen de Dios que existe en cada uno de ellos. Y no estoy hablando de idolatría. Santiago nos confronta en su libro fuertemente cuando nos dice: ¿cómo de la misma boca bendecimos, honramos? ¡Oh, glorifícate, Señor! Bendecimos al Señor, pero también maldecimos a los hombres y mujeres que son hechos a la imagen y semejanza de Dios. Es inconcebible decir que amamos al diseñador mientras despreciamos a aquellos que llevan su marca. Por eso, humillar, el despreciar, el maltratar, el manipular, el usar a las personas es algo sumamente serio delante de Dios. Sí, amén. Cuando maltratas a tu esposa o a tu esposo, estás ofendiendo a alguien portador de la imagen de Dios. Cuando humillas a tu esposa o a tu esposo o a cualquier persona, estás despreciando a alguien que refleja al Creador. Cuando destruyes emocionalmente a alguien, estás atacando la obra que Dios diseñó. Y aún nosotros, cuando luchamos con el pecado, debemos recordar algo: que el pecado no solamente nos destruye a nosotros, también distorsiona la imagen de Dios que fuimos llamados a reflejar. El pecado sí dañó profundamente al hombre, pero no borró completamente la marca del Creador. El enemigo quiere convencerte, me quiere convencer de que nosotros no valemos nada, que nuestra vida no tiene importancia, pero no es así. Porque la verdad bíblica es que nosotros seguimos siendo la imagen de Dios. Amén. La imagen sigue allí. Allí sigue la imagen, aunque ya no refleje perfectamente la gloria para la cual fue creada. Es como un espejo roto. Todavía uno ve el reflejo, pero aparece distorsionado, fragmentado, dañado. Y por eso vemos cosas tan contradictorias en la humanidad. Podemos ser capaces de amar y sacrificarnos por alguien, pero también somos capaces de odiarlo, de mentir, de maltratar. Y aquí surge otra pregunta. Si fuimos creados para reflejar la gloria de Dios, ¿cómo es que terminamos tan lejos de ella? ¿Cómo que una creación diseñada para caminar con Dios terminó escondiéndose de Él? Y esa pregunta nos lleva directo al segundo punto, que es que creemos que Adán y Eva pecaron cuando fueron tentados por Satanás. Dios creó al hombre perfecto. Dios lo creó con propósito, con identidad, con comunión con Él. Amén. Pero en Génesis 3 nos muestra el momento más trágico de la historia humana: la entrada del pecado al mundo. La Biblia dice que la serpiente era astuta, y ahí lo pueden ver en Génesis 3. Y hay algo importante que me llamó mucho la atención: que Satanás no llegó obligando a Eva, ni la llegó amenazando. Le llegó hablando y sembrando dudas.
y cuestionando la palabra que ya Dios había dado. Y es lo mismo que sigue haciendo hoy. El primer ataque del enemigo no fue contra el cuerpo del hombre, fue contra la verdad de Dios. Sí, amén. La serpiente preguntó, ¿de veras Dios le dijo que no comieran del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Con aquella cosa así como que, ¿es de verdad? Porque Satanás siempre va a querer distorsionar la verdad. Va a minimizar la gravedad del pecado y te va a presentar eso que odia, la desobediencia, lo que es incorrecto, como algo atractivo. Eva no cayó inmediatamente. Ella primero escuchó la mentira, luego la meditó, la procesó y se dio ante la tentación. Y así mismo funciona el pecado. Normalmente no comienza con, la broma, el hermanito cayó. No. Comienza con pensamientos que ya venimos alimentando. Con deseos que decidimos entretener. Porque nunca vamos a ser tentados con algo que odiamos. Usted me puede poner aquí cualquier cantidad de licor, todas las marcas que usted quiera. Y eso no me va a hacer nada. Porque yo no tomo, ni me provoca, ni nada. Pero póngame una bandejita de los dulces que vende Marta. La historia puede ser otra. Y así funciona el pecado. Siempre va a buscar una puerta para entrar. ¿Y saben qué? La serpiente ya no habla desde un árbol. Habla a través de una conversación que nunca debió comenzar. Habla a través de un mensaje de texto que nunca se debió responder. Habla a través de una imagen en las redes sociales, a través del orgullo, a través del resentimiento, a través de aquello que sabe que lucha contra nosotros. Porque la tentación siempre va a apuntar ¿a qué? A nuestras debilidades. Sí, amén. Y aquí quiero aclarar algo muy importante, que ser tentado no es pecado, porque Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Gloria a Dios. El pecado ocurre cuando cedemos ante la tentación. Pero, primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Amén. Todos somos tentados. Pastor, ¿usted es tentado? ¿Y eso qué, pastor? Los ancianos son tentados. Son tentados. Amén. Los creyentes más maduros son tentados. Pero la diferencia no es quién es tentado y quién no. La diferencia está en quién decide obedecer cuando llega la tentación. La tentación siempre va a intentar convencerte de que Dios te está quitando algo bueno. ¿Por qué es así? Que la obediencia es aburrida. ¿En serio vas para la iglesia otra vez? Que el pecado es libertad, porque lo hemos escuchado. Pero la verdadera libertad nunca es desobedecer a Dios. Porque usted y yo tenemos la libertad de poder lanzarnos frente a un carro en movimiento. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque nos va a matar. Porque nos va a matar, por eso no nos lanzamos, pero usted tiene la libertad de hacerlo. Adán y Eva creyeron que serían como Dios, pero aquello que prometía grandeza terminó produciendo vergüenza, culpa, separación, dolor, muerte. Cuando Adán cayó, se rompió la comunión con Dios, se rompió la armonía que había en ese lugar, la imagen de Dios fue dañada, entró la muerte y empezó la corrupción en el corazón humano. Sí, amén. Quizás hoy podemos decir, no, es que no puedo, siempre me vence. Pero Dios sigue diciendo en su palabra que siempre proveerá una salida. No siempre va a ser fácil, pero no es imposible. Amén. ¿Y sabe cuáles son las salidas? Huir, cortar con una amistad, apagar el teléfono cuando sabes que tienes que apagarlo, terminar una conversación cuando sabes que ya tiene que terminar.
pedir ayuda, rendir cuentas, porque solos no podemos. Y lo que siempre va a funcionar es correr hacia Cristo. Gloria a Dios. A veces oramos para vencer la tentación. Señor, líbrame de la tentación. Pero seguimos caminando hacia ella. Continuamos alimentando los hábitos que nos llevan a caer en la tentación. No queremos quemarnos, pero no dejamos de jugar con fuego. La Biblia nos muestra dos ejemplos muy distintos. La historia de José y también la historia de Sansón. Uno huyó y el otro se quedó. Y los resultados fueron totalmente diferentes. Sí, amén. Huir no es cobardía. En este caso, huir es sabiduría. Porque el pecado siempre va a dejar consecuencias. Amén. Y la pregunta que surge es, ¿qué sería de nosotros hoy si Adán y Eva no hubiesen cedido a la tentación? Y se los hago más personal. ¿Qué hubiese sido de nosotros si nosotros no hubiésemos cedido a la tentación? Con esto llegamos a nuestro punto número 3, que creemos que en unión con Adán, todos los seres humanos son pecadores por naturaleza y por decisión. Romanos 5:12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. El pecado no se quedó en el jardín del Edén. La caída contaminó toda la raza humana. La Biblia enseña que nosotros nacemos unidos a la naturaleza de Adán. Así como un árbol enfermo, ¿qué va a producir? Fruto enfermo. La humanidad caída produce una descendencia caída. Y el pecado no es algo que aprendemos, es algo con lo que nacemos. David lo entendió cuando dijo en el Salmo 51, soy pecador de nacimiento. Jeremías dice, no hay cosa más engañosa que el corazón. Y muchos hemos escuchado el consejo, sigue lo que dice tu corazón. Eso es lo más engañoso que hay. ¿Cómo vas a seguir el corazón? Eclesiastés dice, no hay una sola persona en la tierra que sea buena y nunca peque. Pablo le dice a los romanos, todos se desviaron. No hay ni uno que haga lo bueno. Ni uno solo. La Biblia no describe al hombre espiritualmente neutral por ningún lado. Al contrario, describe al hombre como alguien afectado profundamente por el pecado. La caída no solamente dañó mis acciones, dañó nuestra naturaleza. Afectó nuestra mente, nuestro deseo, nuestra voluntad, nuestro corazón. Y esto no significa que todas las personas sean tan malas como podrían llegar a ser. No, significa que el pecado alcanzó cada área de nuestra existencia. Es como una gota de tinta que usted la tira en un vaso de agua, toda esa agua se va a poner del color de la tinta. Así pasa con el pecado de Adán. Por eso el hombre natural no necesita simplemente más educación, más disciplina, más información, porque información hay bastante. Necesita es una transformación sobrenatural. Necesita nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo. Necesita que Dios haga algo que el hombre jamás podría hacer por él. ¿Cómo es justo que yo cargue con la consecuencia de Adán que pecó hace miles de años? A nuestros ojos eso parece algo injusto. Pero la evidencia de que estamos unidos a esa naturaleza es que la confirmamos todos los días de nuestra vida. Porque nadie nos tiene que enseñar a mentir, nadie nos tiene que enseñar a ser egoístas, nadie nos tiene que enseñar a ser desobedientes, a pecar. ¿O si le enseñaron a ustedes a hacer eso? Eso sale naturalmente. El pecado aparece naturalmente porque la naturaleza humana fue dañada desde la caída.
Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Y todos hemos confirmado esa naturaleza con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, con nuestras actitudes, con el orgullo, con la rebeldía. Así que no podemos cruzar los brazos y decir, esa fue culpa de Adán. Porque todos elegimos pecar voluntariamente. A veces decimos, si yo hubiese estado ahí, yo me como la serpiente. Y hay hasta memes de eso. Pero imagínense lo que estamos viviendo hoy, la consecuencia que estamos viviendo hoy, porque Adán hizo caso a su esposa. Imagínense cuando no le hiciera caso. Es una teoría, es una hipótesis. Es una hipótesis. Así que hágale caso a su esposa. Romanos 5 dice que por el pecado entró la muerte. Cada funeral, cada cementerio, que por cierto, por aquí hay muchísimos cementerios, es una evidencia física de que el pecado entró al mundo. Porque la muerte nunca fue parte del diseño original de Dios. La muerte entró como consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es muerte. Efesios 2, versículo 1 dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Esto significa que el hombre sin Dios puede respirar, puede trabajar, puede sonreír, puede hacer dinero, divertirse cada fin de semana. Y lo podemos ver en nuestro trabajo, en el mall. Pero espiritualmente están muertos, porque están desconectados de la fuente de vida, que es Cristo. Sí, amén. Y aquí aparece uno de los mayores errores de nuestra generación. Muchos intentan solucionar este problema únicamente cambiando hábitos, cambiando amistades, rutinas, ambientes, y esas cosas no están mal, son cosas buenas, son cosas necesarias, pero ninguna de estas cosas va a poder resolver el problema de raíz, porque el problema principal no está allá, está aquí. Adán nos heredó una naturaleza muerta en el pecado. No necesitamos simplemente un mejor ejemplo, necesitamos es un nuevo representante. Porque si Adán nos arrastró a la caída, necesitamos el Adán que nos saque de allí. Si Adán nos heredó condenación, necesitamos el Adán que nos herede justicia. Si Adán nos abrió la puerta de la muerte, necesitamos el Adán que abra las puertas de la vida. Y gracias a Dios, ese nuevo Adán ya vino y se llama Jesucristo. Pero antes de ver la solución, necesitamos entender la magnitud del problema en que estamos metidos. Porque la caída no solamente nos hizo pecadores, la caída nos dejó separados de Dios y bajo su ira. Por eso explicamos el punto número 4, que es creemos que estamos separados de Dios y bajo su ira. Romanos 1:18 dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Si les suena fuerte la palabra perversos, somos pecadores. Entonces, ¿para quién es la ira? Para los pecadores. ¿Y quiénes son pecadores? Nosotros. Nos encanta hablar del amor de Dios y eso es bueno, nos encanta hablar de la gracia de Dios y eso es buenísimo. Pero la misma Biblia que habla del amor y la gracia, también nos habla de la ira de Dios. Y si quitamos una parte de la Biblia, entonces no estamos diciendo todo lo que es verdad. Y estamos predicando un Dios que es conforme a nuestros requisitos. Y eso sí está mal. ¿Por qué el hombre debe ser justificado por la fe? Porque su problema no es lo que hace. Su problema es quién es delante de Dios. Muchas veces pensamos que el mayor problema de la humanidad son las guerras, la economía, las dictaduras, la corrupción, pero no. La Biblia me enseña que es algo más profundo. El mayor problema del hombre es su condición humana delante de Él. Romanos 1:18 leímos que Dios muestra su ira desde el cielo.
Y es una verdad incómoda para muchos, pero necesaria para todos nosotros. Porque si no entendemos la ira de Dios, ¿cómo vamos a entender la gracia de Dios? O la magnitud de la gracia de Dios. Cuando escuchamos la palabra la ira, ¿en qué pensamos? En alguien que quiere tirar todo, pensamos en la rabia humana, pero la ira de Dios es completamente diferente. Es su respuesta sana, perfecta y justa contra aquello que contradice el carácter de Dios. Dios no puede tolerar el pecado, porque su naturaleza es moralmente perfecta. Él no puede pasar por alto una rebeldía. En Romanos 1:16 se habla de salvación. ¿Pero de qué somos salvos? Del diablo, del pecado, somos salvos de los demonios, del mundo, y eso está bien. Pero somos salvos de la justa ira de Dios que merecemos. Sí, amén. En Romanos 3:23, Pablo nos vuelve a decir, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Nadie puede declararse justo delante de Dios, ni los judíos, ni los gentiles, ni los religiosos, ni el que viene todos los días a la iglesia. Nadie, porque todos pecaron. Todos en este lugar merecemos el justo juicio de Dios. El estar separado de Dios es parecido a la historia del hijo pródigo. Un día decidió tomar la herencia, abandonar la casa de su padre y marcharse lejos. Y mientras caminaba dijo, coroné, dinero y ahora nadie me detiene en lo que voy a hacer. Pero cada paso que él daba lo alejaba del lugar donde había protección, donde había finanzas, donde había amor. ¿Y cómo terminó él? Hambriento, vacío y rodeado de cerdos. No porque el padre hubiera dejado de amarlo, sino porque él decidió irse de la casa de su padre. Y así es el hombre sin Cristo. El pecado nos hizo abandonar la casa de nuestro Padre. Estamos separados de la fuente de vida y además somos culpables delante del Dios Santo. No necesitamos simplemente cambiar de hábitos. Necesitamos regresar al Padre. Amén. Y es fácil ver el pecado de un asesino, de un violador. Eso es facilito. De un delincuente. Lo difícil es ver el pecado de nosotros. Pero delante de Dios la comparación del pecado no funciona. Imaginen una montaña cuya cima parece que la gente ahí puede tocar las estrellas. Y en la montaña alta están los que dicen mentiras, los que si la velocidad dice 35 van a 40, los que son pecados así sencillitos, como dice uno, mentiritas blancas así, nosotros, ¿verdad? Y abajo están los asesinos, los corruptos, los dictadores, los que tienen que estar abajo. Pero el que está arriba sigue siendo incapaz de tocar las estrellas como el que está allá abajo. Y así ocurre delante de Dios. No importa cuánto nos comparemos con otros. Romanos 3:23 dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No vamos a poder tocar las estrellas. Delante de Dios, que es 3 veces santo, como lo dice Isaías y Apocalipsis, no importa si te crees moralmente más alto que el otro, ninguno va a poder alcanzar la gloria de Dios. Romanos 3:19 dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Casi nada, porque delante del trono se nos tiene que acabar la arrogancia. Y esta verdad nos pone a todos en el mismo nivel. Completamente aptos para recibir el justo juicio de Dios. Y si la historia terminara aquí, estaríamos perdidos. Usted dijo, ¿para qué fui para la iglesia hoy? Para que me dijeran pecador, perverso, que soy condenado, la imagen de Dios dañada, la humanidad caída, la culpa acumulada, la muerte gobernando el mundo, la ira de Dios contra nosotros. Ningún esfuerzo humano va a poder cambiar ese veredicto. Ninguna religión puede borrar el pecado. Ninguna buena obra te puede llevar al cielo. Pero Dios no abandonó a la humanidad que Adán arruinó.
Dios se hizo carne y descendió hasta la humanidad. Por eso, creemos que solamente a través de la obra salvadora de Dios en Jesucristo podemos ser rescatados, reconciliados y renovados. Hasta este punto de la enseñanza, la ley de Dios, la santidad del Padre y nuestra propia conciencia nos han encontrado culpables. Pero Romanos 5:1 abre las puertas de la gracia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme decirle que esto no es una sugerencia, esto no es una opinión, esto es un decreto de la corte del reino de los cielos. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios declara justo al pecador. Por medio de la fe en Jesucristo, la sentencia cambia de culpable a justificado. Por medio de la fe en Jesucristo, de condenado a perdonado, de enemigo a hijo de Dios. Gracias a la obra perfecta de Cristo, intercambiamos nuestro pecado por su justicia, nuestra culpa por su perdón, nuestra condenación por su aceptación. Y Él nos saca del linaje de la muerte de Adán para hacernos parte de su linaje eterno. Y esto nos tiene que emocionar. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que toda lengua, para que el hombre que es sobre todo nombre, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Y hoy es un buen momento si tú nunca has confesado a Cristo como tu Señor y Salvador. Le voy a pedir, si hay alguien aquí, allí como está, que nunca ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, que pueda levantar su mano. Si quiere aceptarlo hoy, pueda repetir esta sencilla oración conmigo. Hoy es un buen momento y se cumple su palabra para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Si estás allí, repite conmigo esta sencilla oración. Padre, hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Hoy te recibo y reconozco que soy un pecador. Límpiame y purifícame de todo pecado y de toda maldad, e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. ¿Y sabe qué pasó en este momento? Los que recibieron a Cristo. Ocurre el intercambio más glorioso del universo. Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, cargara nuestro pecado para que nosotros pudiésemos recibir su justicia. Cuando llega el momento del juicio ocurre algo súper glorioso, y es que el Padre ya no te ve vestido con las ropas de Adán, con las ropas de pecado. El Padre te ve vestido con la ropa de justicia de Cristo. La deuda que era de nosotros fue cargada sobre Jesús. La justicia que era de Él fue acreditada a nuestra cuenta. Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ocupar su lugar delante del Padre. Él recibió la condenación y nosotros recibimos la adopción. Y te lo vuelvo a repetir. Él recibió la ira y nosotros recibimos la gracia.
Él recibió la cruz y nosotros recibimos la vida y la vida eterna. Por eso el primer beneficio del Evangelio es que ahora tenemos paz con Dios. Y no estoy hablando de la paz que sobrepasa todo entendimiento y gobierna nuestra mente y corazón. Es que podemos tener comunión con Dios. Porque la justicia fue satisfecha completamente en Cristo Jesús. Y ahora podemos acercarnos confiadamente al Padre. El Evangelio no es que Cristo murió solamente por nuestros pecados. Es que Jesús vino a hacer lo que Adán no pudo hacer. Donde Adán desobedeció, Cristo obedeció. Donde Adán cayó, Cristo permaneció firme. Donde Adán trajo condenación, Cristo trajo justificación. Donde Adán transmitió muerte, Cristo transmite vida. El primer Adán representó a una humanidad caída y el último Adán representa a una humanidad redimida. Por eso en Cristo somos rescatados. Él nos libra de la condenación, perdona nuestros pecados y nos ofrece vida eterna. Jesús pagó por nosotros. Pero no solo somos rescatados, también somos reconciliados. No solamente nos salva del castigo, sino que restaura nuestra relación con el Padre. Dice su palabra que nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesucristo. Pero no solamente nos rescata y nos reconcilia, en Cristo somos renovados. Nos renueva cada día y nos transforma nuestras vidas a diario, moldeándonos a su imagen. Y este proceso será completado cuando los veamos cara a cara. Y para ir aterrizando el mensaje, comenzamos viendo a un hombre creado a la imagen de Dios. Lo vimos caminar con Dios, lo vimos reflejar la gloria de Dios. Pero también vimos cómo el pecado entró y la imagen fue dañada. La comunión fue rota, la muerte tomó el control. Y parecía que todo se acababa. Pero Dios seguía trabajando, restaurando la imagen que el pecado dañó. Estaba levantando lo que estaba muerto, estaba reconciliando lo que estaba separado, estaba transformando pecadores en hijos. Y un día la obra esta estará completa. Ya no habrá pecado, culpa, vergüenza, muertes, ni lágrimas, ni separación. Porque la imagen dañada en el Edén será perfectamente restaurada en Cristo y nuestros cuerpos serán glorificados. Por eso la pregunta no es si eres religioso, si vienes todos los días a la iglesia, si conoces la Biblia. La pregunta es, ¿sigues unido al primer Adán o ya has sido unido a Jesucristo? Porque todo lo que están unidos al primer Adán produce muerte, pero todo lo que está en Cristo termina en vida. Y hoy estamos aquí por una sola razón. Porque Cristo venció el pecado, Cristo venció la muerte, Cristo venció la condenación, venció la tumba, venció todo aquello que nos mantenía lejos de Dios. Y gracias a Él, te lo repito otra vez, ya no solamente somos pecadores perdonados, somos hijos, somos herederos, somos personas que están siendo transformadas nuevamente a la imagen de Cristo. Y estaremos para siempre con aquel que nos amó cuando éramos indignos de ser amados. Por eso la pregunta final no es ¿qué hiciste con tu pecado? ¿Lo escondiste? La pregunta final es ¿qué harás con Jesucristo? Hoy Cristo sigue llamando, hoy Cristo sigue salvando, hoy Cristo sigue restaurando, hoy Cristo sigue reconciliando, hoy Cristo sigue renovando, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén.